bien procesada o está siendo correcta, ¿no? Se deben de realizar también pruebas de estructura para cada componente, como verificando pues, que cada uno de estos funcione de manera intermitente como se quería o como se pensaba, y si no, en su defecto, pues hay que ir ajustando cada una de las diferentes situaciones que vayamos detectando. Ya lo iremos viendo, ¿no? O sea, básicamente es asegurarnos que lo que estamos haciendo a nivel de programación está bien hecho y por lo menos hace lo que originalmente se pensó que debería de hacer. Eso en cuanto a las pruebas unitarias, ¿no? Después se tiene que realizar unas pruebas de integración o funcionales utilizando los famosos casos de uso, casos de prueba, que también los vamos a ver más adelante, y obviamente en caso de encontrar algún error, pues deberá de ser corregido por la persona encargada de haber desarrollado ese módulo, ese sistema, ese programa o esa automatización del proceso, ¿no? A nivel gráfico, ¿cómo se vería esta actividad? Igual al centro vamos a tener las pruebas de unidad unitarias como tal y de integración. Como insumos de entrada del lado izquierdo vamos a tener la especificación de requerimientos del software, invariablemente, el mapa de menú que ya elaboramos en la etapa anterior, nuestro documento de arquitectura que se vuelve elemental en pues, prácticamente todo el proyecto, los casos de prueba o de uso, que son casos que se especifican donde básicamente se refleja lo que cada área o cierto número de personas realiza de manera normal, o sea, son los procedimientos como tal. Los paquetes de software, si es que hay, veíamos la clase pasada que a veces nuestro sistema va a tener que interactuar o relacionarse con otras entidades. Muchas veces son otros sistemas u otros módulos, también hay que tenerlos presentes. Por supuesto, el diseño de base de datos, donde decíamos que es básicamente ya la implementación física de la base de datos en algún manejador. Y por supuesto debe de haber, como en todo proyecto, un plan de pruebas del proyecto, donde básicamente lo que se pretende es, a nivel de fechas, a nivel de responsables de cada una de las etapas, pues igual que en la etapa anterior que platicamos, haciendo uso de una de las herramientas que ya comentamos, que es el project, pues también, así como hay un plan de todo el proyecto como tal, un plan integral, debe de haber un plan de entrada por cada una de las diferentes áreas o etapas del ciclo de desarrollo. Y en este caso, en la parte de pruebas, también es muy importante que haya un plan de pruebas del proyecto para saber en qué momento se va a realizar o las pruebas unitarias o las pruebas integrales o funcionales e inclusive las pruebas de aceptación que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? ¿Quiénes intervienen en esta etapa de pruebas unitarias y de integración? Pues por supuesto el famoso implementador, el integrador de sistemas, que decíamos que era la gente de desarrollo, las personas que se encargan de darle forma en algún lenguaje de programación a nuestro sistema, a nuestro proyecto, un analista de sistemas para garantizar o asegurarse de que lo que en su momento se detectó, se levantó como requerimiento de información del área usuaria, pues realmente está plasmado en el sistema ya como tal construido y debe de estar presente para asegurarse que lo que se pidió es realmente lo que va a hacer ese sistema a través de las diferentes pruebas que se le van a aplicar al mismo, ¿no? Por supuesto, el arquitecto, que decíamos que es la persona que construye, que diseña, que piensa, que se imagina cómo va a quedar esta solución automatizada o ese sistema, también debe estar presente. Y como producto de salida o resultado de esta etapa, debemos de obtener pues el primer nivel de testing o de pruebas del sistema, que repito, son básicamente las pruebas unitarias. Ojo, bueno, como técnicas y herramientas, pues está como tal per se el testing o las pruebas unitarias o de unidad. ¿Por qué? Porque es regla, ¿eh? Las pruebas unitarias, a ver, ¿quién creen que las realiza, jóvenes? ¿Quiénes se imaginan ustedes que realizan estas pruebas unitarias? ¿El usuario? No. Los desarrolladores. Gracias, Juárez. De hecho, las pruebas unitarias o de unidad las realiza la gente de desarrollo o los desarrolladores o programadores. ¿Por qué? Como su nombre lo indica, es la primera etapa dentro de cualquier ciclo de desarrollo de pruebas en un sistema y se le conoce como prueba de unidad o unitarias. Es decir, cada uno de los diferentes componentes que va a tener nuestro sistema debe de ser probado. Primero, ¿por quién? Por la gente que lo desarrolló. ¿Esa gente quiénes son? Pues los programadores. ¿Sale? Regla, recomendación. En esta etapa de pruebas,
solamente debe de estar presente la gente que vimos en el diagrama anterior y jamás, jamás en esta etapa deben de invitar al usuario. ¿Por qué no debemos de invitar al usuario? Es simple lógica. Porque va a haber errores. Y muchos errores, Martínez. De hecho, al ser el primer nivel de pruebas, seguramente va a votar el mayor porcentaje de pruebas del sistema. Y es una situación normal que obviamente vamos a ir haciendo, desarrollando, van a votar errores, los vamos a corregir y vamos a ir estabilizando la aplicación. Entonces, si nosotros invitáramos al usuario en este nivel de pruebas, ¿qué sucedería al ver tantos errores con el usuario? Le das a entender que tu producto no es tan bueno. Así es, que es un producto malo y que de entrada no cumple con las especificaciones o necesidades que él te pidió. Y lo primero que va a decir es, ¿en manos de quién puse mi proyecto? ¿No? Entonces, regla en esta etapa de pruebas, que son las pruebas unitarias, jamás se invita al usuario, jamás. ¿Sale? Entonces, fíjense, esa es la primera etapa de pruebas. Dentro de las metodologías de pruebas hay diferentes niveles. El primer nivel es el testing unitario o de unidad, ¿sale? O pruebas unitarias. Bueno, aquí ahorita la vamos a ver, ¿no? Antes de pasar a esta lámina, que es la de 3.6 de generar la versión del sistema, previo a esa versión, se tiene que pasar por las siguientes etapas de pruebas. Y entonces aquí es donde les decía yo que me voy a switchar a la otra presentación, que ya es la 4, que es la pruebas como tal. Entonces, sin perdernos en la anterior. Estamos claros que el primer nivel de pruebas es la parte unitaria, o pruebas unitarias o de unidad dentro del está muy rudo ciclo de desarrollo de pruebas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestro. Ok, entonces, ya que se hizo esa prueba por los encargados de desarrollar esos módulos o esos hay que resolverlo programas, dentro de la siguiente etapa, que es pruebas, deben de desarrollarse algunos otros tipos de pruebas que básicamente tienen que ver con dos tipos de pruebas que se aplican y que son los que normalmente garantizan que el sistema de alguna manera va a cumplir con lo que se solicitó o se especificó. ¿Sale? Entonces, dentro de esta etapa de pruebas, aquí va a haber dos tipos de pruebas adicionales a las unitarias, que son funcionales o integrales, que es exactamente lo mismo, y las otras son las pruebas de aceptación. ¿Sale? Independientemente del tipo de pruebas, lo que primero tenemos que hacer o con lo que primero tenemos que iniciar es armando o generando los famosos casos de prueba, o también conocidos en algunas metodologías como casos de uso. ¿Cuál es el propósito de estos casos de prueba? Bueno, identificar y describir, pues todos aquellos, más que casos, todos aquellos procedimientos que se van a probar o que estén involucrados en el módulo o en los módulos que vayamos a realizarle este tipo de pruebas. ¿Sale? Les pongo un ejemplo. Pensando en un cajero automático, todo el mundo ha utilizado un cajero automático, ¿cuáles serían los procesos importantes que realiza o que realizamos en un cajero automático? Pues primero la acción que se quiere hacer, ¿no? ¿Cuáles son, López? Retirar efectivo. Ajá, ese es uno. Chequeo de saldo. Verificación de saldo, gracias, Villarreal. ¿Quién más? Depósito. Depósito. Y bueno, una serie de actividades que tienen los cajeros. Vamos con esos tres. Entonces, un caso de uso es poner en papel cada una de esas funciones o funcionalidades que va a tener nuestro sistema. Entonces, entiéndase por caso de uso la especificación a nivel de detalle de los pasos que se deben de seguir para poder realizar la consulta de saldo en un cajero automático. ¿Hasta ahí vamos bien? 2. Todos los pasos necesarios a detalle que tengo que hacer o que tiene que hacer el usuario, ahorita voy contigo, Laia, para poder retirar efectivo. Ese es otro caso de uso que se llama retiro de efectivo. El otro caso de uso, consulta de saldo. El otro caso de uso, depósitos. ¿Sale? ¿Sí me explico? Los casos de uso o de prueba son básicamente las funciones principales que tiene cada sistema. En el ejemplo del cajero automático, las funciones principales o los procedimientos principales son los que ustedes ven en el menú cuando van y se paran frente a un cajero. Consulta de saldo, cambio de NIP, retiro de efectivo,
depósitos, en fin. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, maestro. Sí, Ok. Entonces, para cada funcionalidad o función del sistema debemos de desarrollar o de integrar un caso de prueba o un caso de uso. ¿Sale? Bueno, es lo que les estoy diciendo, ¿no? Para cada caso de uso se debe generar un gráfico con las diferentes alternativas, que es la descripción detallada de cómo se lleva a cabo ese procedimiento para poder garantizar en la prueba, pues que realmente estamos abarcando lo que dice el proceso, la funcionalidad que debemos de probar, ¿no? Y debemos de diferenciar pues todo lo bueno del sistema y todo lo malo, que casi siempre son los errores que van saliendo a la hora de ir probando, ¿no? Bueno, ahí son recomendaciones. Para cada variante relevante tenemos que crear un caso de prueba, es decir, ahí ya viene la experiencia del analista, del arquitecto, donde deben de saber exactamente en función de cómo va a funcionar, valga la redundancia, el sistema, pues qué casos de prueba deben de crear o en qué casos de prueba se van a apoyar para garantizar que el sistema va a funcionar de manera adecuada, ¿sale? Entonces, Maestro, sí. ¿está en otra presentación? Tienes razón, espérame, sí es cierto. Sí, es que se quedó en la pasada de técnicas y herramientas. Por eso digo, ya acá estoy bien emocionado con la otra presentación, pero vea, eso quiere decir que estás en todo, pero creo que nada más tú, los demás no me decían nada. Ahí está, ¿vale? Entonces, regreso. Decía yo que en la lámina anterior, en la presentación anterior, teníamos que mezclarla ya con la final, que es la parte de pruebas, que se ve ahí en el recuadro amarillo. Yo decía que para esta etapa hay dos tipos de pruebas que tenemos que aplicar, que son las integrales o funcionales, que es lo mismo, y las de aceptación. Independientemente para el caso que tengamos que probar o el tipo de pruebas que vayamos a aplicar, tenemos que crear o generar nuestros casos de prueba, también conocidos como casos de uso, donde les decía yo que el propósito básicamente es describir a nivel de detalle cada uno de los procesos que tienen que ver con cada una, ojalá quede claro, con cada una de las funcionalidades del sistema. Ahí es cuando yo ponía el ejemplo del cajero automático. El cajero automático, sus casos principales de prueba o de uso son las funciones que tienen o que ustedes ven en el menú cuando se paran enfrente de él. Y decíamos que era cambio de NIP, retiro de efectivo, consulta de saldo y depósitos, por poner algunos ejemplos, ¿sale? Entonces, esas funcionalidades importantes, esas funciones primordiales, son básicamente lo que en la realidad, a nivel de pruebas, tenemos que armar como casos de prueba o de uso, ¿sale? Entonces decía yo que cuando ya nosotros generamos cada uno de los diferentes casos de uso, tenemos que describir a detalle, al detalle posible, cómo se comporta esa funcionalidad, pues para poder probar de manera asertiva o de manera acertada cada uno de los diferentes procesos o procedimientos, ¿no? Y decíamos que también tenemos que, ahí dice distinguir los caminos resultantes, pues más bien es diferenciar entre los resultados de prueba de todo lo que funcionó bien como cosas positivas y todo lo que salió mal como cosas negativas. Eso que normalmente sale mal de cuestiones negativas, pues son básicamente todos los errores que tenemos, que tenemos que identificar, ¿no? Que tenemos ahí perfectamente ya ubicados y que por supuesto, decía yo, tendríamos que estarlos corrigiendo, ¿no? ¿Quién los corrige? Pues la misma persona que desarrolló ese programa o ese módulo dentro de nuestro proyecto, ¿sale? Decía yo que para cada camino relevante crear un caso de prueba, aquí les comentaba. Más que relevante, repito, aquí nos apoyamos en la experiencia, primero de la gente que conoce cómo funciona o cómo debería de funcionar el proyecto, que casi siempre son nuestros analistas, ¿no? Después, por supuesto, el arquitecto que ya se metió a la parte del diseño, de cómo vio la solución que deberíamos de colocar en nuestro proyecto, y él también está muy involucrado, ¿no? Entonces, más que crear un caso de uso para cada alternativa o variante dentro del proceso, aquí la recomendación es esas personas que traen la experiencia, que conocen cómo funciona el proyecto, el sistema, la organización, son los que nos deberían de decir en qué casos de uso, en qué casos de prueba nos tenemos que apoyar, decía yo, para garantizar que con esos casos que probemos, pues de alguna manera aseguremos que el nivel de funcionalidad del sistema pues, está dentro de lo aceptable por el usuario, ¿no? Decía yo por ahí en algunas ocasiones,
hay sistemas que se retoman, hay sistemas que retomamos porque no se concluyó y a lo mejor llegaron a aplicar algún tipo de pruebas, pues ahí también hay que tomarlo en cuenta. Si hay un histórico de pruebas por ahí, pues también hay que tomarlo en cuenta. En la realidad es que la mayoría de las áreas de TI lo que hacen es pues, empezar desde cero, ¿no? Difícilmente retoman, díganme. ¿Nadie habló? Bueno, les decía yo, difícilmente retoman lo que ya está, ¿no? Pero sin embargo, se recomienda que si ya hay etapas de pruebas anteriores y hay resultados, pues se tomen en cuenta, ¿no? Ahora, normalmente las pruebas se hacen de manera manual, normalmente se hacen de manera personal, es decir, tú te paras frente a la computadora o paras al usuario, tú como desarrollador, y empiezas a probar y a verificar que efectivamente el sistema esté funcionando de manera adecuada. Sin embargo, hay alternativas en el mercado que nos permiten automatizar esas pruebas o esos casos de prueba para poder de alguna manera hacerlas más ágiles o más rápidas y nos permiten reducir de manera considerable el tiempo que nos fuéramos a tardar si lo hiciéramos de manera manual. En ese caso, bueno, habría que especializarse en las diferentes herramientas que existen en el mercado. Hay que crear todo un ambiente de pruebas para poder utilizar esas herramientas y de entrada necesitaríamos tener los datos iniciales dentro de la base de datos para poder realizar las pruebas de manera automatizada y para poder garantizar que esas herramientas pues, van a hacer su chamba de manera adecuada, ¿no? Eso también es tema de otro semestre porque se ven herramientas ya muy específicas, pero sí quiero comentarles que existe esa posibilidad, no solo de hacer la prueba manual tradicional, sino también hay herramientas especializadas que aunque no lo crean, automatizan esas pruebas y ya se hacen prácticamente de manera automática y sin la intervención de un tercero, ¿no? Ok. ¿Cómo se vería en este caso el proceso de manera gráfica, pensando en la integración o elaboración de esos casos de prueba o casos de uso, decía yo y repito, independientemente que vayan a ser para la etapa de pruebas integrales o funcionales, que es lo mismo, o las pruebas de aceptación? A ver, denme un minutito porque creo que están insistiendo mucho acá. Espérenme. Ya, perdón. Entonces decía yo, gráficamente se ve de la siguiente manera, ¿no? A la hora, otra vez, de armar o de integrar nuestros casos de prueba o casos de uso. Y como entradas a este proceso vamos a tener la especificación de requerimientos del software, que es donde siempre nos vamos a basar, porque es lo que prácticamente dice o nos da la necesidad original del usuario, ¿no? El documento de arquitectura, el plan de pruebas del proyecto que decíamos que es importante que esté. Esto es importante sobre todo, aparte de saber los tiempos, es importante tener un plan para saber cada una de las etapas cuánto tiempo dura, quién va a ser el responsable, los responsables de hacer cada una de las diferentes etapas y por supuesto, cuál van a ser los tiempos ya para entregar finalmente la versión última que garantice que hay un filtro y una depuración y que ya se les aplicó las pruebas necesarias a nuestro sistema, ¿no? El plan de pruebas de liberación, que es otra cosa, el plan de pruebas de liberación tiene que ver
ya pensando en que tenemos una versión final y probada del sistema para poder ya liberarlo o ponerlo en producción. Y por supuesto, el histórico de pruebas si es que lo hubiera, ¿no? Se diseña en cada uno de los casos de prueba, que repito, es la especificación a detalle de cada uno de los procesos que básicamente son las funciones principales de nuestro proyecto, de nuestro sistema, y el resultado van a ser prácticamente dos cosas, ¿no? Los casos de prueba como tal, per se, esos casos de prueba finalmente son en papel, ahorita vamos a ver más adelante un ejemplo. Es en el caso de que se decida hacer aquí, que se decida hacer los casos de prueba tradicional o manuales. Y por el otro lado, si decidimos utilizar herramientas automatizadas, pues necesitamos los datos para generar los scripts automáticos de esas herramientas automatizadas. Entonces, con esto como entrada, como insumo, la intención es armar nuestros casos de prueba, repito, que garanticen cierto nivel de calidad del producto que vamos a generar y que vamos a obtener de dos maneras, tanto de manera tradicional o manual, con nuestros casos de prueba tradicionales, o la parte de datos necesarios para poder generar y crear los scripts automatizados que se van a correr. ¿Quién participa prácticamente aquí? Pues prácticamente ahí se le llama diseñador de pruebas, pero no es más que en inglés les llaman testers o probadores, que son los encargados de realizar o llevar a cabo este tipo de actividades, ¿sale? ¿Qué técnicas y herramientas se utilizan en esta etapa, en estas etapas de pruebas? Por supuesto, el procesador de textos es básico, es elemental, es inevitable que lo estemos usando. Y por supuesto, un diseño de casos de prueba o casos de uso. Por ahí hay algunas metodologías que se especializan mucho en la elaboración de casos de uso o casos de prueba. Pueden tomar como base esa elaboración, pero prácticamente es la descripción a detalle de cada uno de los diferentes procesos. Fíjense, este formato es un script de pruebas que normalmente se utiliza en todas las áreas de pruebas. Si ustedes se fijan, ahí dice integración y pruebas de sistema, formato script de pruebas, casos de prueba. Script de pruebas y ahí va el nombre del caso que vamos a especificar, ¿sale? Es bien importante definir aquí donde dice parte del sistema a probar, qué parte dentro del menú de nuestro sistema es el que se va a probar, una descripción de lo que pretendemos probar y el resultado que esperamos tener, y luego como tal ya viene el caso, donde se va numerando de 1 hasta n según sean los casos, el caso de pruebas como tal. Por ejemplo, pensando en lo que platicamos hace rato del cajero automático, aquí en el campo número 1 iría caso 1, caso de prueba, consulta de saldo. Resultado esperado, cantidad disponible que tiene el usuario de la banca para poder retirar o hacer movimientos bancarios. Y simplemente la tercera columna es si efectivamente ese resultado esperado se dio o no se dio. Y aquí en el campo de OK se marca con una palomita cuando el resultado es positivo o con una X cuando el resultado es negativo. Y así sucesivamente. Vamos especificando cada caso de prueba, el resultado que esperamos obtener de esa prueba y si salió correcto o si salió negativo el resultado. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok, vale. Después, ya que tenemos realizadas, y perdón, estoy yendo rápido porque además, repito, es muy general esto, Les decía yo, tan solo para ver un ciclo de desarrollo o una metodología de pruebas nos tendríamos que llevar fácil un semestre. Es todo un tema, pues, es todo un proceso ahí largo, ¿no? Entonces, estoy tratando de ser lo más claro posible, estoy tratando de englobar de manera general los pasos, cómo se harían, para que por lo menos tengan no nada más la noción, sino el conocimiento básico de lo que se hace, ¿sale? Entonces, ya que hicimos las pruebas de que tenemos nuestros casos de uso y demás, y que sabemos qué necesitamos de entrada, qué procesamos y qué tenemos de salida, y algunos formatos como estos en los que nos podemos ayudar, el siguiente paso es realizar un ambiente o un entorno de pruebas necesario, pues para poder probar lo que vamos a probar, ¿no? Entonces, el propósito es generar un entorno o ambiente particular de pruebas donde se puedan ejecutar las pruebas del sistema, por supuesto, sin afectar o dañar cosas sensibles dentro de la empresa o de la organización, ¿sale? Por supuesto, las pruebas no las podemos hacer en la base de datos que ya usan para atender a los clientes o la que está operando, sino que tenemos que crear un ambiente alterno para poder hacer y deshacer y que a pesar de que las pruebas salgan mal, repito, no afecta el resultado en la empresa o en la operación que la empresa tiene, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que considerar para poder crear este ambiente alternativo de pruebas? Pues por supuesto, primero necesitamos el sistema que vamos a probar.
Después, ahí dice controlar que la versión, que sea la versión actual y congelada del mismo. ¿Por qué se recomienda esto? Un problema que tienen normalmente, y es clásico, todas las áreas de desarrollo de sistemas, es que llega un momento en que hacen tantos cambios o tantas modificaciones y que no tienen un control de versiones adecuado de las modificaciones que van haciendo al sistema, que a veces ya no saben ni qué versión es la buena, ¿no? Ha pasado en algunas áreas de sistemas que a veces ya había una versión que funcionaba bien, que estaba estable, que pidieron algunos cambios mínimos y que cuando se lo piden al área de desarrollo y desarrollo ya libera la nueva versión, resulta que esa versión que en teoría estaba bien, pues trae los errores anteriores a la última petición que hicimos y la petición no está aplicada y a veces es un problema muy grave, muy fuerte que tienen las áreas de desarrollo en general en el mundo, ¿no? Entonces, hay toda una metodología también en su momento que ojalá lo vean ya cuando estén en la materia de lleno de ingeniería de software, que se llama control de versiones. Y control de versiones te ayuda precisamente a controlar todas las diferentes versiones de software que vas teniendo en el desarrollo del proyecto y que te evita que llegues a ese punto donde no sepas qué versión es la buena, ¿no? Qué versión ya tiene todos los cambios que te pidieron. Entonces, los temas a considerar es el sistema como tal, tener la seguridad o la certeza de que la versión que nos están dando es la última, en la que ya tiene todas las correcciones. Recibir todos los datos necesarios que vamos a requerir para hacer la prueba, desde bases de datos, archivos, tablas y demás, que garanticen que vamos a poder desarrollar de manera adecuada ese nuevo ambiente. Tenemos que asegurarnos y documentar todo lo que está sucediendo en esa etapa de pruebas. Es bien importante, porque cuando estamos probando un sistema, nuestra única evidencia de pruebas como tal son los resultados que vamos obteniendo, tanto buenos como malos, es decir, tanto probar que el sistema está funcionando adecuadamente como documentar todos los errores que vamos encontrando. Normalmente un error que cometen las áreas de pruebas dentro de cualquier unidad de TI es que cuando prueban algo y resulta, pues como sí resultó, cuando lo probaron y sí jaló bien, pues ya se siguen adelante y no lo toman en cuenta. No, si jaló y si funcionó bien, hay que sacar impresiones de pantalla de que está jalando bien, de que está funcionando bien el sistema e irlo documentando. Y por supuesto, y de mayor peso, todos los errores que vayan botando, todos los errores que vayan saliendo, también generar su evidencia, documentarlo, impresión de pantalla, ver dónde se dio el error exactamente, para que en la siguiente vuelta de revisión o de pruebas nuevamente nos aseguremos, primero, que qué error era el que había que corregir y segundo, que ese error ya esté corregido como tal, ¿no? Y por supuesto, pues realizar la prueba de operatividad o funcionalidad o integración de todo el sistema como tal. Es decir, la primera etapa se probaba de manera individual o unitaria, cada uno de los diferentes módulos que integraban a nuestro sistema, y aquí ya vamos a probar la interacción o la relación que tienen esos módulos que probamos de manera individual, ahora cómo se comportan cuando platica un módulo con el otro. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, maestro. Sí, profesor. Vale. ¿Cómo se vería este proceso de manera gráfica a nivel de diagrama, a nivel gráfico? Igual al centro está el proceso que es realizar el entorno de pruebas. Tendríamos como insumos de entrada para poder realizar este entorno nuestro plan de pruebas del proyecto, nuestro plan de pruebas de liberación, que decía yo la forma en que vamos a instalar o a liberar ya el sistema funcionando. La versión del sistema, que repito que es bien importante que sea la última versión, la congelada, la que ya tiene todas las correcciones, por lo menos la mayoría. Nuestro plan de gestión de configuración del software, esto lo vamos a ver más adelante. Y por supuesto, el documento de arquitectura que decía yo que se vuelve importante o relevante en todo el cierre del proyecto como tal. ¿Quiénes participan? El analista o la parte de pruebas y el responsable de pruebas. O sea, aquí participa solamente el área de pruebas. Un entorno probado, garantizado y estable con todos los datos de prueba, listo para que se realicen las pruebas necesarias a nuestro proyecto o a nuestro sistema. Fíjense, este es un formato que se utiliza para documentar el medio ambiente que se va a utilizar en la etapa de pruebas. En este caso se documenta el hardware, el software y todas las comunicaciones necesarias, ¿no? Para poder hacer la ejecución de esas pruebas. Normalmente lleva el nombre del área responsable, que casi siempre es el área de testing o de pruebas, el líder de proyecto, que en este caso es el responsable de este proyecto, el responsable de liderar. ¿Por qué va el nombre del área? Porque no siempre se llama pruebas. Por ejemplo, yo estuve en algunas áreas de sistemas donde el área encargada de realizar esta actividad era un área que se llamaba aseguramiento de calidad y pruebas, no solamente pruebas, ¿no?
el nombre del sistema que vamos a probar, la fecha en que se realizan las pruebas y se empieza a hacer la descripción de todo lo que necesitamos para garantizar que el ambiente va a funcionar de manera adecuada. Empezando, decía yo, por el hardware, computadoras, servidores, impresoras, todo lo que necesitemos, tenemos que plantear o plasmar en este documento. El software, herramientas de desarrollo, librerías, paqueterías, algunas otras aplicaciones, reporteadores comerciales, todo lo que necesitemos se debe de colocar ahí, hasta sistemas antivirus, ¿no? Comunicaciones, tipos de comunicaciones, banda ancha, inalámbrica, con cable, enlaces dedicados, en fin, todo lo que necesitemos, ese ambiente de pruebas quede lo más estable posible. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, maestro. Seguimos. Ya que tenemos los casos de prueba, ya que tenemos el ambiente de pruebas creado, obviamente el siguiente paso es realizar la prueba o las pruebas al sistema. ¿Cuál es el propósito? A ver, ¿cuál es el propósito de una prueba, jóvenes, de sistemas? Verificar que lo que debe hacer lo cumple y si no, pues ver por qué no lo está cumpliendo, que es la falla. No exactamente, casi, pero no, Juárez. ¿Cuál es el objetivo de una etapa de pruebas a un sistema? Ver lo que está fallando. Fuerte, López. Ver lo que está fallando. O básicamente encontrarle errores al sistema. Por supuesto, lo que dice Juárez es inherente al proceso. Primero, tenemos que asegurarnos que el sistema funcione, pues de acuerdo a lo que el usuario pidió. Pero realmente una etapa de pruebas, su función principal es hacer que el sistema falle, hacer que el sistema genere errores. Un área de pruebas que no encuentra un error, algo está haciendo mal. Decía yo en algunas clases, no hay sistemas perfectos. Todos los sistemas tienen errores. Digo, si no, vean a Microsoft, vean a Apple, vean a Android, de repente truenan. Digo, es clásica la escena ver al señor Bill Gates enseñando su última versión de Windows frente a miles y millones de espectadores y que le salga la pantalla. Son errores que por alguna razón, pues alguien no probó lo suficiente y no garantizó que el sistema fuera lo suficientemente estable y que finalmente se van a presentar. Pero, decía yo, hay una regla en el medio tecnológico que dice que un sistema puedes ponerlo a producción con el más menos 5% de errores en su funcionalidad, pero siempre y cuando esos errores no sean de alto impacto en la operación del sistema. Es decir, pueden ser errores de colores, de forma, pero no de fondo. Entonces, esa es la función principal dentro de un área de pruebas, encontrar errores o hacer que el sistema truene para ver cómo se comporta el sistema, ¿no? Entonces aquí dice que el propósito es realizar las pruebas de sistema necesarias a cada ejecución o a cada programa para verificar o asegurarnos que el sistema, como decía su compañero, satisfaga los objetivos de calidad fijados en el plan de pruebas de ejecución. Pero el plan de calidad de pruebas no solo es en cumplir los requerimientos del cliente, sino también asegurarnos que aunque el sistema traiga errores, puedan ser controlados. Ya es un tema que después platicaremos. Bueno, ¿qué debemos de tomar en cuenta para realizar la prueba de estos programas o de estos paquetes? Pues primero documentar el estado de la base de datos al momento de comenzar la prueba. Es decir, debemos de saber en qué situación se encuentra nuestro medio ambiente que ya creamos antes de la prueba para saber, en caso de que algo salga mal, qué situaciones estaban presentando y poder entender un poco más en caso de algún error, por qué se está provocando ese error, ¿no? Ejecutar cada caso de prueba o cada caso de uso, ¿a qué se refiere? Si los expertos del proceso, del procedimiento ya dijeron que para garantizar que el sistema va a funcionar de manera adecuada, tenemos que probar 10 casos de uso, se tienen que probar los 10 casos de uso, no podemos ni quitar ni agregar, ¿no? Identificar los errores que se vayan generando, que vayan saliendo, es lo que yo les decía. La mayor parte de la gente de las áreas de pruebas solo documentan los errores, es decir, solo documentan lo malo. No, también hay que, aparte de identificar los errores, hay que documentar lo bueno, ¿no? Y eso le va a ayudar mucho a la gente de desarrollo para tener un control de versiones más adecuado, ¿no? Registrar los errores indicando su severidad, lo que les decía yo, el impacto, hasta dónde impacta, ¿no? La persona que encontró el error y una descripción del mismo. No sé si les ha pasado cuando ustedes piden ayuda a alguna mesa de soporte en algún sistema de alguna
lo primero que les dice la persona que los atiende es, ¿me puedes decir exactamente dónde te dio el error o qué estabas haciendo al momento de hacer el error? Y de preferencia les piden una impresión de pantalla, ¿no? De lo que estaban haciendo. Esto para facilitar o ayudarles a la gente de desarrollo, primero, para poder reproducir ellos el error y segundo, tratar de entender otra vez en qué situación se encontraba tanto el sistema como el medio ambiente para ver qué provocó ese error, ¿no? Es en el caso de la parte manual. Si nos vamos por la parte automatizada, primero tenemos que analizar pues, el log de los resultados. Todas las herramientas automatizadas dejan un log o un registro de resultados, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a ver qué pasó, qué demonios sucedió en ese log, ¿no? Si lo registrará indicando su severidad, nuevamente el impacto que va a tener la persona que lo encontró y una descripción del mismo. Es exactamente lo mismo que en la parte manual. Según los resultados obtenidos, se establece como referencia el último estado o no. Es decir, según la severidad del error encontrado, se decide continuar o no con la prueba. ¿Sale? Bueno, esto es para la prueba de los manuales de usuario. No, eso ya lo vemos más adelante, ahorita que lleguemos ahí. ¿Cómo se ve el proceso de manera gráfica a la hora de realizar la prueba del sistema? Otra vez recapitulo porque no se les olvide. Ya tienen los casos de uso, ya tienen el creado. Ahora tenemos que ejecutar las pruebas, ¿sale? ¿Qué nos sirven como insumos de entrada? Pues los casos de prueba o casos de uso, nuestro entorno de pruebas que ya creamos, si lo vamos a hacer independientemente, si lo vamos a hacer manual automatizado, si lo vamos a hacer automatizado, necesitamos tener ya los scripts de pruebas, el histórico de pruebas del producto, si es que existía, la versión asegurada otra vez que es la buena ya congelada y corregida, y las especificaciones de los requerimientos del software nuevamente, que son las necesidades de nuestro usuario. Se realiza la prueba, interviene el analista, o la realidad es que aquí interviene toda la gente de pruebas, y el resultado de este proceso de pruebas debe de ser un reporte detallado de los defectos o errores encontrados. ¿Para qué o por qué? Porque esos errores encontrados, ¿a quién se lo vamos a dar para que los corrijan? A los programadores. Los desarrolladores. Claro, desarrolladores, programadores, a nuestra área de desarrollo. Entonces, debe ser lo suficientemente detallado y claro para que ellos, primero, puedan reproducir el error. Y segundo, entiendan o logren entender por qué se dio el error. Y tercero, lo puedan corregir. ¿Sale? Fíjense, hay algunas técnicas y herramientas, les decía yo, sobre todo en la parte automatizada. Ahí después, si quieren, échense un clavado en internet para que las conozcan. Una es SQA Suite Manager, que básicamente es una suite para probar. Y el famosísimo QA Center. El QA Center, por sus siglas en inglés, es Quality Assurance o aseguramiento de calidad o centro de aseguramiento de calidad de software. Quality Assurance Center, es decir, centro de aseguramiento de calidad. Y son herramientas que se dedican a aplicar o ejecutar de manera automática o automatizada las pruebas de cualquier sistema. De verdad, reduce hasta 4 veces, 5 veces el tiempo que nos llevaríamos en probar de manera manual un sistema utilizando este tipo de herramientas. El problema es que son muy caras, ¿no? Pero la verdad es que los grandes sistemas, las grandes compañías, las que tienen lana para invertir, pues prefieren invertir en este tipo de herramientas y en lugar de tener un área con 100 probadores, pues a lo mejor tienen un área con 20 probadores, 30 probadores, pero apoyándose en herramientas automatizadas de pruebas. Y fíjense, este es simplemente un ejemplo y recomendación de lo que deberían estar probando a la hora de realizar la prueba de integración o funcionalidad básico, ¿no? Ahí les digo o les decimos a nivel de ventanas, menús, botones, combos box, radiobotones, que deberían de estar verificando, ¿no? Ortografía, desplazamiento, en fin. Eso hoy se los dejo para que después con calma lo vean. Los checkbox, los sliders, los tipos de campos alfanuméricos, numéricos, algunas recomendaciones, tipos de campo fecha que se debe de probar, tipos de campo texto y así, cada uno de ellos. Este checklist, pues ahí va a estar, no creo que no se los he subido, pues para que vean por lo menos lo que deberían de tomar en cuenta a la hora de hacer una prueba muy básica o muy elemental a cualquiera de sus sistemas. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, maestro. Profesor, Vale. ¿Y qué tan efectivas son estas herramientas de prueba? Muy efectivas, López. Yo creo que son muy precisas y fíjate, lo más importante, te voy a platicar cómo funcionan. Funcionan muy inteligentemente. ¿Alguna vez han hecho macros en Excel ustedes? Sí, profesor. Ok.
Ya ven que en una macro en Excel, básicamente lo que hacen es grabar la operación o el movimiento que va teniendo alguien en la computadora. Esa macro la va guardando y después la pueden reproducir de manera automática las veces que ustedes quieren. Sí han visto, ¿no? Cómo funcionan esas macros. Sí, profesor. Bueno, en el caso de las herramientas automatizadas, su funcionamiento es exactamente lo mismo. Tú lo que haces es, ejecutas la aplicación, por ejemplo, yo la que he usado es el QA Center. Tú ejecutas la aplicación se ejecuta en segundo plano, tú sientas a un usuario experto en el sistema, en el área, y puedes no decirle, pero lo tienes que avisar, ¿no? Que hay una herramienta corriendo en segundo plano que va literalmente a grabar todo lo que él haga. Entonces, ¿qué hace? El usuario empieza, pues voy a probar el sistema desde que empieza. Usuario, contraseña, menú principal, consulta de saldo, ¿qué tengo que darle? Número de cuenta, presiono la tecla Enter, me despliega el saldo disponible y todo eso que el usuario va haciendo, los movimientos que va haciendo en la aplicación, además de los datos que va capturando, esta herramienta las va grabando en una macro literalmente. Pero la gran ventaja, a diferencia de la macro, es que tú nada más la puedes reproducir las veces que quieras, pero la ventaja de estas herramientas es que ya que grabó la información, aparte de grabar lo que hizo todo el usuario, los movimientos, dónde tecleó, dónde entró, los datos que capturó, guarda todos los datos que el usuario capturó. Inclusive te guarda su usuario, su contraseña, el valor que puso en el número de cuenta, graba todo. Y lo más asombroso es que ya que tiene eso grabado, te genera un script que es como un lenguaje de programación con todos los pasos que hizo el usuario y los datos que capturó. ¿Qué significa eso? ¿Qué ventajas tenemos cuando tenemos ese script de lo que el usuario hizo? Pues precisamente nos va a ayudar a detectar en qué momento fue en el que hubo una falla. 1, 2, una vez grabado todo lo que el usuario probó, ya no necesitamos ¿qué? Hacerlo de forma manual. Lo hace Y de aquí, forma más como que automatizada. claro, Juárez, pero ¿a quién ya no necesitamos? Si yo ya grabé todo lo que este cuate sabía, inclusive con los datos, ¿a quién ya no necesitamos que esté presente? Al tester. Al usuario. Ya. Al usuario. ¿Por qué? Porque él ya tecleó, digitó sus casos de prueba que él tenía para probar y garantizar, ya los grabaste, ya tienes todo. Entonces, como ya tiene los pasos que hizo y tiene los datos, ya nada más a ti te queda para ir por prueba, ir variando los que. Pues las variables ir Exacto. variando eso. Los datos que el usuario puso, ¿no? Si cuando el usuario probó, puso Jorge Checa, pues al siguiente le pongo un nombre femenino y con un solo apellido. ¿Sí me explico? O sea, esa es la ventaja de tener este tipo de herramientas, López. Son súper certeras, súper precisas. Primero sí hay que saber usarlas. Sí, esta es una capacitación muy especial, muy especializada, pues. Y segundo, pues nunca mentirle al usuario, ¿no? ¿Sabes qué? Hay una herramienta que estamos usando, se va a grabar todo para evitar problemas legales inclusive. Y la ventaja es que esos scripts se van a guardar ahí toda la vida si quieres. Y el día de mañana que tengamos la necesidad de volver a probar alguna modificación que se le hizo al sistema, pues simplemente retomamos los scripts de hace 5 años, modificamos algunas cosas y podemos volver a ejecutar pruebas ya sin el usuario, porque además no muchas veces es cortar al usuario, muchas veces el usuario fallece, el usuario renuncia, el usuario se va y ya no está el que sabía o que conocía cómo operaba esto. ¿Sí queda claro? Sí, ya un poquito mejor. Sí, entonces, ¿qué tan precisas son? Súper precisas y sobre todo, López, súper útiles, ¿no? La verdad es que te quitas ahí muchas broncas con el área usuaria. Es un ejemplo de un formato de reporte de errores. Cuando vamos encontrando los errores, lo que tenemos que hacer es reportarlos, ¿no? Entonces, se va el nombre del sistema, la versión, el responsable del proyecto, el responsable de la prueba, la fecha que se está haciendo la prueba, el tipo de prueba, si es de integración o de aceptación, igual el consecutivo, el caso que vamos a probar, la descripción, perdón, el error que encontramos, el caso donde lo encontramos, la descripción del error que detectamos, la severidad. Ahí viene un catálogo de severidad, de error y del tipo de caso. Una sugerencia, si es que sabemos por qué se pudo haber presentado, la ubicación y el estatus. Es decir, la primera vez que encontremos un error, lo vamos a documentar en este formato y este documento, ¿a quién se le pasa?
A los desarrolladores. A los desarrolladores. Y esa va a ser la guía de intercambio entre los desarrolladores y el área de pruebas para garantizar o asegurar que todos los errores que se encontraron en algún punto, esa columna de estatus debe de estar todo en OK o todo en corregido. Después, les decía yo, hay una última etapa que es la etapa de aceptación, la etapa de pruebas de aceptación, donde básicamente ahí sí ya se le invita al usuario, se le dice, bueno, mira, ya probamos, ya lo filtramos, ya lo depuramos, ahora ven y prueba tú, ¿sale? Entonces, se le somete al usuario a que, o sea, más bien se le invita al usuario a que pruebe, ahí sí libremente, ¿eh? Ya los casos de uso que nosotros utilizamos ya no aplican para él puede utilizar lo que él quiera, lo que él necesite, lo que él considere, y ya una vez que él haya hecho sus pruebas y quede satisfecho, debemos de plantear en un formato que se llama formato de aceptación del usuario, eso, el nombre del proyecto, el nombre del sistema, el área de sistemas o responsable, pues, área usuario responsable, el usuario que está probando, la lista de los puntos que validó dentro de esas pruebas que realizó, y así a nivel de checklist, el resultado que obtuvo, ¿fue correcto o incorrecto? Obviamente la intención es que este formato todo esté en la columna de correcto, y se firma tanto por parte del área responsable del usuario como tal, como la parte de liderazgo del proyecto, para que todo el mundo esté de acuerdo en esas pruebas que se realizaron y sobre todo la persona más importante, que en este caso es el usuario. Entonces, hasta ahí queda la parte de pruebas unitarias, integrales o funcionales y de aceptación. ¿Sale? A ver si nos da tiempo, si no, pues ya. Entonces ya aquí nos habíamos quedado. Ya que hicimos esos 3 tipos de pruebas a la aplicación, la siguiente etapa es generar la versión del sistema. ¿Cuál es su propósito? Pues precisamente hacer la integración o conjunción de todos los programas que hicimos para obtener la versión del sistema final que podrá ser puesta en producción, ¿no? Tenemos que recopilar las versiones correctas de los paquetes o de los programas, generar los procedimientos para su instalación y verificar que se cuenta con todos los manuales correctos y terminados. ¿Cómo se vería? No vamos a terminar, pero bueno, aquí lo vamos a dejar. ¿Cómo se vería de manera gráfica la generación de la versión del sistema? Por un lado, vamos a tener el diseño de nuestra base de datos, nuestro plan de pruebas, nuestros paquetes o programas de software que desarrollamos, manuales de usuario, manuales de configuración, si es que existen, y algunas notas importantes. Se genera la versión de prueba, participa el implementador, el integrador de sistemas, el líder del proyecto y, por supuesto, el arquitecto que se encargó de darle solución a este proyecto. Y finalmente el objetivo es tener una versión estable, depurada y sobre todo probada de la aplicación previo a su liberación a producción o previo a ponerlo a trabajar u operar en producción. ¿Queda claro? Sí, maestro. Sí, profesor. Y los voy a tener que explicar esto la siguiente, porque si no, para que quede claro. Sale. Entonces, le vamos a dejar hasta aquí, hasta la parte de generar la versión del sistema y ya para que acabemos la siguiente clase, que sería, hoy es martes, jueves, ¿verdad? Sí, Sí, el jueves. Sí, acabamos el jueves. Hay unas reuniones ahí en la mañana, pero yo me apuro y aunque ande en la calle, ahí me conecto y lo acabamos. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Órale, pues, cuídense mucho. Nos vemos. Ya habíamos quedado, Chávez. ¿Cuándo quedó, chavos? El próximo martes. El 21, el próximo martes. Así es, López, a la hora de clase, ¿vale? Cuídense mucho, Sale, por hasta favor. luego, profesor. Nos vemos. Bye. Igualmente. Hasta luego, profesor. Bye, cuídense.